Te invito a que compartas todas nuestras lecciones, todos nuestros videos y todos nuestros mensajes con todas las personas que conozcas, con los que amas, con los que creas que pueden ser nutridos de la buena palabra. Suscríbete a nuestro canal, da like y síguenos activando la campanita. Bienvenidos un día más al Club de Lectura de la Escuela de los Profetas. Iniciaremos el día de hoy con la lectura de los capítulos 45 de Alma y capítulo 46 de Alma. Capítulo 45 de Alma, versículo 1. He aquí, aconteció que el pueblo de Nefi se regocijó en extremo, porque el Señor de nuevo lo había librado de las manos de sus enemigos. Por tanto le dieron gracias al Señor su Dios, sí, y ayunaron y oraron mucho, y adoraron a Dios con un gozo inmensamente grande. Y sucedió que en el año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que Alma fue a su hijo Elamán y le dijo: ¿Crees las palabras que te hablé concerniente a estos anales que se han llevado? Y Elamán le dijo: Sí, yo creo. Y agregó Alma: ¿Crees en Jesucristo que ha de venir? Y él dijo: Sí, creo todas las palabras que tú has hablado. Y Alma añadió enseguida: ¿Guardarás mis mandamientos? Y él le dijo: Sí, guardaré tus mandamientos con todo mi corazón. Entonces le dijo Alma: Bendito eres, y el Señor te hará prosperar en esta tierra. Mas he aquí, tengo algo que profetizarte, pero lo que yo te profetice no lo divulgarás. Sí, lo que yo te profetice no se dará a conocer sino hasta que la profecía sea cumplida. Por tanto, escribe las palabras que te voy a decir. Y estas son las palabras. He aquí, según el espíritu de revelación que hay en mí, yo percibo que este mismo pueblo, los nefitas, degenerará en la incredulidad dentro de 400 años a partir de la época en que Jesucristo se manifieste a ellos. Sí, y entonces verán guerras y pestilencias, sí, hambres y el derramamiento de sangre hasta que el pueblo de Nefi sea exterminado. Sí, y esto porque degenerarán en la incredulidad, y se tornarán a las obras de tinieblas y lascivia y toda clase de iniquidades. Sí, te digo que porque pecarán contra tan grande luz y conocimiento, sí, te digo que desde ese día no morirá toda la cuarta generación hasta que venga esta gran iniquidad. Y cuando llegue ese gran día, he aquí, rápidamente se aproxima la hora en que los que hoy son, o sea, la posteridad de los que hoy se encuentran como el pueblo de Nefi, no se contarán más entre el pueblo de Nefi. Mas quienes quedaren y no fueren destruidos en ese gran y terrible día, serán contados entre los lamanitas, y se volverán como ellos, todos menos unos pocos que se llamarán los discípulos del Señor. Y a estos los lamanitas los perseguirán hasta que sean exterminados, y a causa de la iniquidad esta profecía será cumplida. Y sucedió que después que Alma hubo dicho estas palabras a Elamán, lo bendijo, y a sus otros hijos también. Asimismo bendijo la tierra por el bien de los justos. Y declaró: Así dice el Señor Dios: Maldita será la tierra, sí, esta tierra, para la destrucción de toda nación, tribu, lengua y pueblo que obre inicuamente cuando haya llegado al colmo. Y así como he dicho acontecerá, porque esta es la maldición y la bendición de Dios sobre la tierra, porque el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, bendijo a la iglesia, sí, a todos aquellos que permaneciesen firmes en la fe desde ese tiempo en adelante. Y cuando Alma hubo hecho esto, salió de la tierra de Saraemla, como si fuera a la tierra de Melec, y ocurrió que no se volvió a saber nada de él, y de su muerte y de su entierro nada sabemos. He aquí, esto sí sabemos, que fue un hombre justo, y se afirmó en la iglesia que fue arrebatado por el Espíritu, o sepultado por la mano del Señor, así como lo fue Moisés. Mas he aquí, las Escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido a Alma para sí en el Espíritu. Por tanto, es por esta razón que nada sabemos concerniente a su muerte y entierro. Y aconteció al principio del año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que Elamán salió entre el pueblo para declararle la palabra. Pues he aquí,
a causa de sus guerras con los lamanitas y las muchas pequeñas disensiones y disturbios que había habido entre los del pueblo, se hizo necesario que se declarase entre ellos la palabra de Dios, sí, y que se estableciera una reglamentación en toda la iglesia. Por tanto, Elamán y sus hermanos salieron para establecer la iglesia de nuevo en toda la tierra, sí, en toda ciudad por toda la tierra que poseía el pueblo de Nefi. Y acaeció que nombraron sacerdotes y maestros por toda la tierra en todas las iglesias. Y sucedió que después que Elamán y sus hermanos hubieron nombrado sacerdotes y maestros en las iglesias, surgió una disensión entre ellos, y no quisieron hacer caso de las palabras de Elamán y sus hermanos, sino que se volvieron orgullosos, envaneciéndose su corazón por motivo de sus enormes riquezas. Por tanto, se hicieron ricos a sus propios ojos, y no quisieron hacer caso de las palabras de ellos, para andar rectamente ante Dios. Alma, capítulo 46, versículo 1. Y aconteció que cuantos no quisieron escuchar las palabras de Elamán y sus hermanos se unieron contra ellos, y aquí estaban irritados en extremo, a tal grado que estaban resueltos a quitarles la vida. Y el jefe de los que estaban llenos de ira contra sus hermanos era un hombre grande y fuerte, y se llamaba Amalaquía. Y Amalaquía ambicionaba ser rey, y los que estaban irritados también querían que él fuera su rey, y estos eran, en su mayoría, los jueces menores del país, y codiciaban el poder. Y los que habían persuadido las adulaciones de Amalaquía, de que si los apoyaban y lo instituían como su rey, él los pondría por gobernantes sobre el pueblo. Así los arrastró Amalaquía a las disensiones, a pesar de las predicaciones de Elamán y sus hermanos. Sí, a pesar del sumamente atento cuidado con que velaban por la iglesia, pues eran sumos sacerdotes de la iglesia. Y hubo muchos en la iglesia que creyeron en las lisonjeras palabras de Amalaquía, por tanto se separaron de la iglesia. Y así los asuntos del pueblo de Nefi se hallaban sumamente inestables y peligrosos, no obstante su gran victoria que habían logrado sobre los lamanitas, y sus grandes alegrías que habían sentido por haberlos librado la mano del Señor. Así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Sí, y también vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra entre los hijos de los hombres. Sí, vemos que por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amalaquía incitó el corazón de mucha gente a orar inicuamente, sí, y a tratar de destruir la iglesia de Dios, y destruir el fundamento de libertad que Dios les había concedido, o sea, la bendición que Dios había enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amalaquía, y sucedió que rasgó su túnica, y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Y se ajustó su casco, y su peto, y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo, y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios. Y los que pertenecían a la iglesia eran fieles, sí, todos los que eran creyentes verdaderos de Cristo, gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Y por tanto, Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Y sucedió que después que hubo derramado su alma a Dios, dio a todo el territorio que se hallaba al sur de la tierra de desolación, sí, en una palabra, a toda esa tierra, así en el norte como en el sur, el nombre, una tierra escogida y la tierra de libertad. Y dijo: ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados y destruidos, sino hasta que le provoquemos por nuestras propias transgresiones.
Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa, para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz diciendo: He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor, y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga. Y aconteció que cuando Moroni hubo proclamado estas palabras, he aquí, los del pueblo vinieron corriendo, ceñidos sus lomos con sus armaduras, rasgando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios, o en otras palabras, que si llegaban a quebrantar los mandamientos de Dios, o caían en transgresión y se avergonzaban de tomar sobre ellos el nombre de Cristo, el Señor los destrozaría, así como ellos habían rasgado sus vestidos. Y este fue el convenio que hicieron, y arrojaron sus vestidos a los pies de Moroni, diciendo: Hacemos convenio con nuestro Dios de que seremos destruidos como lo fueron nuestros hermanos en la tierra del norte, si llegamos a caer en transgresión. Sí, Él puede arrojarnos a los pies de nuestros enemigos, así como hemos arrojado nuestros vestidos a tus pies para ser hollados si caemos en transgresión. Y Moroni les dijo: He aquí, somos un resto de la posteridad de Jacob. Sí, somos un resto de la posteridad de José, cuya túnica sus hermanos hicieron pedazos. Sí, y ahora acordémonos de guardar los mandamientos de Dios, o nuestros hermanos harán pedazos nuestras ropas, y seremos echados en la cárcel, o vendidos o muertos. Sí, preservemos nuestra libertad como un resto de José. Sí, recordemos las palabras de Jacob antes de su muerte, pues he aquí, vio que parte del resto de la túnica de José se había conservado y no se había deteriorado. Y dijo: Así como este resto de la ropa de mi hijo se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo, y la tomará para sí, mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica. Y he aquí, esto entristece mi alma, no obstante, se deleita mi alma en mi hijo, por esta parte de su posteridad que Dios tomará para sí. He aquí, así fue como se expresó Jacob. Y ahora bien, ¿quién puede saber si el resto de los descendientes de José, que perecerán como su túnica, no son estos que se han separado de nosotros? Sí, y aún lo seremos nosotros mismos, si no nos mantenemos firmes en la fe de Cristo. Y aconteció que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue, y también envió a todas partes del país en donde había disensiones, y reunió a todos los que estaban deseosos de conservar su libertad, con objeto de oponerse a Malaquía, y a los que se habían separado, que se llamaban amalaquitas. Y ocurrió que cuando Malaquía vio que los del pueblo de Moroni eran más numerosos que los amalequitas, y también vio que su gente estaba dudando de la justicia de su causa que habían emprendido, temiendo por tanto no lograr su objeto, tomó a los de su pueblo que quisieron ir y partió para la tierra de Nefi. Pero a Moroni no le pareció conveniente que los lamanitas fuesen fortalecidos más. Por consiguiente, pensó atajar a los del pueblo de Amalaquía, o tomarlos y hacerlos volver, y ejecutar a Malaquía. Sí, porque sabía que éste provocaría a los lamanitas a la ira contra ellos, y los incitaría a que salieran a combatirlos, y sabía que Amalaquía lo haría para lograr sus propósitos. Por tanto, Moroni juzgó prudente tomar sus ejércitos, que se habían reunido y armado, y habían hecho pacto de conservar la paz. Y acaeció que tomó su ejército, y marchó con sus tiendas para el desierto, a fin de detener el paso de Amalaquía en el desierto. Y aconteció que obró de acuerdo con lo que había dispuesto, y se dirigió al desierto y atajó las fuerzas de Amalaquía. Y sucedió que huyó Amalaquía con un pequeño número de sus hombres, y los demás fueron entregados en manos de Moroni, y llevados a la tierra de Saraenla. Ahora bien, Moroni, habiendo sido nombrado por los jueces superiores y la voz del pueblo, tenía por consiguiente poder, de acuerdo con su voluntad, entre los ejércitos de los lamanitas para establecer y ejercer autoridad sobre ellos. Y aconteció que a todo amalaquita que se negaba a hacer pacto de sostener la causa de la libertad, a fin de preservar un gobierno libre, él hizo que tal fuese ejecutado, y muy pocos hubo que rechazaron el pacto de libertad. Y sucedió también que hizo que se enarbolara el estandarte de la libertad sobre todas las torres que se hallaban en toda la tierra que poseían los nefitas.
Y así Moroni plantó el estandarte de la libertad entre los nefitas. Y de nuevo empezaron a tener paz en el país, y así preservaron la paz en la tierra hasta cerca del fin del año 19 del gobierno de los jueces. Y Elamán y los sumos sacerdotes también mantuvieron el orden en la iglesia. Sí, por el espacio de 4 años tuvieron mucha paz y gozo en la iglesia. Y acaeció que hubo muchos que murieron, creyendo firmemente que el Señor Jesucristo había redimido sus almas, por lo que salieron del mundo con regocijo. Y hubo algunos que murieron de fiebres, que en ciertas épocas del año eran muy frecuentes en el país, pero no murieron tantos de las fiebres por razón de las excelentes cualidades de las muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la causa de aquellas enfermedades, a las cuales la gente estaba sujeta por la naturaleza del clima. Pero hubo muchos que murieron de vejez, y los que murieron en la fe de Cristo son fieles en Él, como debemos suponer. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, terminamos así la lectura en el Club de Lectura de los capítulos de Alma 45 y 46. Un fuerte abrazo, les habló Walter Posada de la Escuela de los Profetas.